Si se fijan, son dos momentos diferentes en la historia. El primer momento en el Sinaí, el pueblo de Israel conoce al Señor, pero por lo que los padres, los abuelos les han contado, pero han estado más empapados de la cultura egipcia. Y la cultura egipcia está llena de adoraciones a otros dioses, de tradiciones, de ritos, de rituales, incluso con Moisés, que Moisés había sido elegido por Dios para hacerlo, al Señor le costó moldearlo a la manera de Dios y todavía le dejó un montón de aristas que no pudo cambiarlo. Por ejemplo, jamás era el plan de Dios. Tirsa, bienvenida. Jamás era el plan de Dios que Moisés fuera solamente el líder. Él quería que también fuera el sumo sacerdote. Pero a raíz de esa negociación que hace, el Señor termina concediendo, hace una concesión para que Aarón fuera su sumo sacerdote. Y otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que cuando sale de ¿cómo se llama? De Madián, rumbo para Egipto, comenzando su ministerio, el Señor dice en la Escritura que salió a matarlo, porque quería hacer las cosas a su manera. O sea, está en los comienzos un Moisés, con el nombre, ¿verdad? El Señor, y cuando los ancianos me pregunten, ¿qué nombre voy a decir? ¿Quién eres, verdad? Entonces como que conozco al Señor, pero de oídas, pero no lo conozco de cerca. En el monte de la bienaventuranza ya hay toda una revelación de parte de Dios. Ya hay experiencias buenas, malas, positivas, negativas, duras, que ya el pueblo conoce a Dios. Ya el pueblo no es un adorador de otros dioses, ya conoce al Señor. Pero lo que le hace falta a la nación como reino es el accionar con el prójimo. Y ahí es donde está el énfasis del Señor para que nosotros vivamos su reino aquí en la tierra. El deseo del corazón de Dios es que haya una transformación en nosotros a través de su palabra, que Él es lo que martilla su imagen y semejanza en nosotros, para que podamos vivir, reflejar la luz del Señor a pesar de todas las acechanzas de la oposición, el maltrato, la persecución que puede venir por el hecho nuestro de abrazar la fe cristiana. Y hay un tema de comportamiento, un énfasis del Señor en cómo debemos nosotros accionar aún a pesar de estar en una situación bien adversa. Y por eso parte importante de nuestra vida, nuestra fe cristiana, tiene que ver con el control de nuestras emociones para con nuestros semejantes, especialmente cuando se trata de gente que es no cristiana. Entonces, por eso creo yo que el sobreénfasis del Señor, porque no solamente está modelando una vida para el Israel, sino que hay extranjeros, están los romanos, que ¿cómo se llama? Que necesitan de alguna u otra manera conocer el reino de Dios a través de la gente con la que ellos están relacionando. Y tenemos buenos ejemplos de buena influencia. El centurión romano, por ejemplo. El centurión romano llegó a identificarse tanto con el pueblo de Israel que les construyó una sinagoga ahí en Capernaum. Eso dice mucho de ese... ustedes tienen que conocer los romanos. Los romanos son esos... O sea, yo soy ciudadano romano y era incluso una manera pedante de decir.
Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, yo soy romano de nacimiento. Y un magistrado le dijo, no, yo tuve que pagar una gran cantidad para hacerme ciudadano romano. Entonces, un romano se miraba por encima de aquellos que eran conquistados por ellos. Pero este centurión, por la influencia de la gente, y no es una influencia religiosa, es una influencia positiva, una influencia de conocer, de temer a Dios, a pesar de que él viene de una cultura de tener otros dioses. Incluso los romanos tenían dioses dentro de sus propias casas. Y cuando se enfrenta con el Señor, le dice, tú eres la autoridad. Yo soy un hombre que está bajo autoridad y ejerce autoridad, solo di la palabra. Y el Señor se sorprende de la fe. Este centurión dice, ni en Israel he encontrado tanta fe. Pero ha sido la influencia de la gente que está modelando una vida diferente a lo que este romano estaba acostumbrado, porque es gente que es temerosa del Señor. Muy bien, Lorena, bienvenida. Bueno, comenzamos, yo creo que tenemos quórum. Enid, bienvenida también, se nos unió hace poco. Comenzamos. Hacemos un pequeño repaso nada más de lo que cubrimos la semana pasada con respecto al enojo. Los gringos tienen incluso hasta clases que se llama anger management, que es el manejo del enojo. En la Biblia no hay tal cosa, ¿verdad? Pero sí habla la Escritura de cuál debería ser nuestra actitud con respecto a esta situación. Y teníamos de base, para empezar nuestro estudio, Jairo, bienvenido. Que es Mateo 5:22, donde el Señor habla precisamente de que no hay que enojarse contra nuestros hermanos, de hecho, por gusto. Si nos vamos a enojarse no es pecado. El apóstol Pablo más tarde va a decir, airaos, pero no pequéis. El problema es con enojarse sin razón, con enojarse por especulaciones, por enojarme por saltar a conclusiones, y que ese enojo me lleve a mí a accionar en contra de la integridad, la dignidad de la otra persona. Y cuando hay una razón de ser, o sea, que sí hay una razón de ser por la cual yo tengo derecho a enojarme, el Señor me va a dar otras instrucciones cuando eso pase, pero cuando habla, lo pueden ver lo que tengo en pantalla, vamos, San Mateo 5:22. Hola, hola. Sí, ok, perfecto. Hola, ¿sí se puede? ¿Sí lo ven? Sí, pastor, se mira. Ok. El Señor dice, ¿verdad? Ustedes oyeron que fue dicho porque cuando vean ustedes en la Escritura, de oyeron es porque no toda la gente tenía una Biblia en la casa. La manera como se transmitía la Escritura era a través de una tradición oral. Los sacerdotes le enseñaban al pueblo, los padres le enseñaban a los hijos la palabra del Señor. O sea, la gente se tenía que aprender la palabra del Señor para poder transmitir ese mensaje. Entonces comienza el Señor diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, dice el 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí el Señor está hablando de un tipo de enojo que es sin razón. Un tipo de enojo que no tiene ninguna justificación. Porque, lo va a decir más adelante en esto que miraba, dice en contra de su hermano. Quiere decir, esa palabra en contra, que es traducida en contra, realmente significa en mano, en el original. David, bienvenido. Buenas noches, gracias. Entonces, lo que el énfasis que está haciendo el Señor es, mira, vos por tu mal carácter,
porque las cosas no son limpias para vos, porque todo es sucio para vos. El problema con enojarte en vano no es tu hermano, el problema que tenés es vos mismo, porque te estás enojando de puro choto, sin una justificación. Es el énfasis que está haciendo el Señor. El énfasis que hace el apóstol Pablo cuando dice airaos y no pequéis, es cuando hay una justificación de hacerlo, porque el hermano me ha agredido, porque yo sé de primera mano que este hermano anda hablando a espaldas mías mal de mí, porque me anda dejando mal predicado, por las razones que sean. Hay una razón para irarme, para enojarme, pero la instrucción bíblica es no pequéis. Eso quiere decir, no le des rienda suelta a la ira, sino que trata de resolver el problema. Y la instrucción que da el apóstol Pablo es, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Quiere decir, arreglarlo lo antes posible. Cuando la culebra está chiquita, es cuando se debe matar. Y poníamos los ejemplos de Moisés, Aarón y Miriam, que se enojaron, y los ejemplos que pusimos del Antiguo Testamento fueron porque el pleito que tenía tanto Moisés, Aarón y Miriam, como Pablo y Bernabé, eran por diferencia de opinión. Y aquí es donde nos va a instruir la Escritura, en que podemos, cuando no hay claridad en las Sagradas Escrituras con respecto a una instrucción específica, cada quien es dueño de pensar y de opinar lo que cree conveniente. Ojo, si hay una instrucción bíblica específica, es la palabra de Dios la que nos debe regular. Ejemplo, hay cristianos que creen que tener arbolito de Navidad en la casa es pecado. Hay otros cristianos que creen que no, que es parte de la tradición cristiana y que exacerba el espíritu navideño poniendo luces y celebrando que un día nuestro Señor vino a nacer en un pesebre. No hay, amados, en la Escritura un fundamento bíblico en el cual, y muchos han querido que los arbolitos de Navidad son del diablo y que esos son paganos y que no sé qué, y le hacen unas grandes historias, que hasta mentiras pueden ser las historias que cuentan. Son diferencias de opinión. Por una diferencia de opinión, no nos debemos dividir, no nos debemos separar. La Biblia es clara en instruirnos a no pelearnos por diferencias de opinión. Vos tenés tu opinión, yo la respeto, sos mi hermano, estamos bien claros en las doctrinas sólidas de las Santas Escrituras. Jesucristo es el Señor, es una de ellas. Jesucristo es nuestro Redentor, es otra de ellas. Jesucristo viene, es otra de ellas. Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo. Entonces que el arbolito de Navidad no sea motivo de pleito. Y aquí Pablo y Bernabé, bueno, en el caso de Moisés tomó a una mujer cusita, que es una mujer etíope, y los hermanos se le vinieron encima, más la Miriam se le vino encima en contra de Moisés para querer desprestigiar, creyendo que lo que había hecho al meterse con una mujer extranjera era suficiente causa para quitarle el liderazgo que tenía. Y dijeron, esta es la oportunidad para quitar a Moisés de en medio y quedarnos nosotros, Aarón y Miriam, al frente de este asunto. Y el Señor los tuvo que jalar las orejas, porque no había en ese momento de la historia una instrucción específica de que un hombre no podía casarse con una mujer extranjera. Entonces, lo que Miriam y Aarón están haciendo es simplemente un pleito de opiniones, y están llevando sus opiniones al grado tal como que si fuera una doctrina. Y ahí es donde el Señor tuvo que intervenir
para decirle, mire, mi siervo Moisés no está haciendo nada malo. Mi siervo Moisés, yo hablo con él cara a cara. A los profetas yo les hablo por sueños, yo les hablo por enigmas, pero a Moisés le hablo con claridad. En otras palabras, lo que está haciendo el Señor es poniendo en claro que lo que ha hecho Moisés no tiene ningún demérito como para sacarlo del ministerio como pretendían, porque no hay una instrucción precisa de eso. Si pudo haber tomado una mujer israelita, por supuesto, pero que le gustó la cosita y la cosita, y se casó con ella es porque andaba ahí en medio de ellos también, ¿verdad? O sea que era cristiana, era también temerosa de Dios, porque Moisés jamás iba a meter con una mujer que no fuera temerosa del Señor, o con una mujer pagana. Ya había probado con una mujer madianita, que era, el papá era adorador de otros dioses, ya ahora ya tiene la suficiente madurez a la altura, como lo está haciendo de su vida, para tomar una mejor decisión. Bueno, diferencias de opinión. También hay diferencias de opinión entre Pablo y Bernabé. Dice la escritora que cuando Pablo y Bernabé deciden regresar a las iglesias, las comunidades cristianas que ellos mismos habían predicado, Bernabé quiere tomar a su sobrino, a Juan Marcos. Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos. Y Pablo no está de acuerdo. Pablo le dice, no, porque este muchacho cuando estuvimos en tal lado nos abandonó, dejó tirado la responsabilidad y se fue. Y este asunto es asunto de hombres. Esto no es asunto de niños. Y dice que fue tanta la discusión que tuvieron que Pablo y Bernabé se terminaron separando. Pablo se fue con Silas a su viaje misionero y Bernabé y Juan Marcos, o Marcos como era el apodo de Juan, se fue con su tío Bernabé. Más adelante en el camino nos damos cuenta que Pablo rectifica y dice que Juan Marcos es un hombre excelente para el ministerio. Y aquí, amados, hay una gran enseñanza para nosotros que tenemos gente a nuestro cargo. Nosotros no estamos para desechar a nadie que cuesta la sangre de Cristo, porque sus acciones en ese momento, según nosotros, en nuestra opinión, lo descalifican. ¿Por qué no? Porque cada cristiano tiene un grado de madurez diferente. No todos aprendemos al mismo ritmo, no todos aprendemos de la misma forma. Unos tenemos que tropezarnos y caernos para volver a pararnos. Otros aprenden más rápido de los errores ajenos y miran para no cometerlos. Pero no todos estamos en el mismo nivel de vida, de madurez en la fe. Y debemos procurar que aquellos que son débiles en la fe no descartarlos. Porque esos que aparentemente hoy pueden ser débiles en la fe, más adelante pueden ser bastiones importantes en el reino del Señor. Porque esto es una cuestión de tiempo para poder madurar. Y es precisamente lo que le pasó a Juan Marcos. Más adelante dice, tráiganme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Entonces, veamos de las causas raíces del enojo para que evitemos caer en semejantes situaciones donde lo que manifestamos al enojarnos es algo que está mal en el interior nuestro o manifestamos situaciones donde ya hay instrucción de Dios y estamos en contra de esa instrucción. Veamos esas causas raíces. La primera causa raíz que hemos visto es la diferencia de opinión. ¿De qué color se tiene que pintar la iglesia? Eso es una opinión. ¿Cuándo se tiene que celebrar la Santa Cena? Bueno, y si Santa Cena, ¿por qué la tomamos a la hora del almuerzo? Opinión. Bueno, y la Santa Cena, que el pan no se debería quebrar en el culto
y no llevar ahí las pastillitas ya partidas. Diferencias de opinión. Y a veces por la diferencia de opinión nos terminamos separando, dividiendo, cuando no debería ser así. Las diferencias de opinión, eso es como en el deporte, ¿no? A usted le gusta el PSG, al otro el Arsenal, al otro el Madrid, al otro el Barça, y cada quien anda defendiendo a su equipo, que mi equipo aquí. Son diferencias de opinión. Hay demasiadas cosas que nos separan, pero hay una sola cosa que nos une, que es nuestro Señor Jesucristo y nuestra fe, como para que las opiniones nos vengan a dividir. Mire cómo instruye el Señor, Romanos 12, 15 al 16. Gozaos con los que se gozan, o sea, sean empáticos. El hermano que le esté yendo bien, gócense con ese hermano. Pero también con el que está llorando, lloren, sean empáticos, vivan todas las facetas de lo que el Señor les está permitiendo vivir. Unánimes entre vosotros, quiere decir, con una sola mentalidad. No altivos, porque ese es el problema, el orgullo, sino asociándonos con los humildes. No nos llevemos con la gente altanera, sino con la gente que es mansa. Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, porque opiniones tenemos todos. Y yo no puedo querer meterles a ustedes en su cabeza y en su corazón la opinión que yo tengo. Yo les tengo que decir, hermanos, con todo respeto, yo no veo en la Escritura una instrucción clara con respecto a esto, pero mi opinión es tal y tal cosa. Pero es mi opinión. No quiere decir que mi opinión, el Señor me la reveló, que a mí me llevó como al apóstol Pablo al tercer cielo y me dijo, esta es la opinión que no puedo meterme yo en ese saco, porque no es una realidad. El Señor ha dejado las cosas claras, que tiene que dejar claras en la Escritura, para que nosotros sigamos sus instrucciones, pero en las que son cuestiones de opinión, cada cristiano es libre de tener su propia opinión. Hay cristianos, por ejemplo, que el fútbol lo ven como pecado. Esa es su opinión. Otros que vemos al fútbol como una manera de entretenernos y que nos gusta. Esa también es mi opinión. Y no porque a mí me guste y al otro no le guste, y el otro cree que es del diablo, ¿cómo se llama? Vayamos a estar en una situación donde nos vayamos a pelear y a dividir. Dice Timoteo, y mire que ese es el problema de lo que pasa. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En términos de doctrina tenemos que enseñar lo mismo. Doctrinas son enseñanzas sólidas de las Sagradas Escrituras. Una doctrina no se fundamenta en una tilde, en una jota de las Escrituras. Una doctrina se fundamenta en una revelación a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Para que no vayan a pensar que cada versículo, Judas se ahorcó. Entonces, con Judas se ahorcó no podemos decir ninguna doctrina. No podemos sacar conclusiones con Judas se ahorcó. No podemos sacar ninguna conclusión con Jesús lloró. Tenemos que ver todo el contexto. En temas doctrinales tenemos que tener, y le dice el apóstol, no quiero que anden enseñando cosas que no son, porque esos son inventos de hombres y están en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Pero mire, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Las diferencias de opinión nos van a dividir. Las diferencias de opinión nos van a hacer que nos peleemos si no somos humildes para decirnos, hermano, yo respeto su opinión. Usted si piensa eso, sígalo pensando, siga guiando su vida por esa opinión que usted tiene. Pero usted también, amado hermano, respete la mía, porque instrucción aquí en la Escritura no hay. Pero en cuanto a doctrina, hermano, si usted no está entendiendo esta doctrina, yo se la puedo explicar. Mire, esto y esto y esto y esto es lo que enseña la Sagrada Escritura. Y aquí ya no es opinión, aquí es la palabra del Señor hablándola. Porque entre opiniones, lo que vamos a hacer es
disputas, pleitos, que mira que aquel dice tal cosa y que el otro cree que tal otra. Es más, amados, yo no sé de dónde a los hijos de Dios les ha o por qué andan preguntando la opinión al pastor. Pastor, ¿y usted qué opina de tal cosa? Mire, si opiniones hay, montones de opiniones. A los pastores hay que preguntarles qué dice la Escritura con respecto a este tema. O pastor, no dice nada la Escritura con respecto a este tema. Pues si no dice nada, no, usted, de acuerdo a lo que sabe de la Escritura, de su comunión con el Señor, de su caminar con el Señor, usted establezca su propia opinión. ¿Estamos claros hasta acá? Hasta ahorita ha sido todo un repaso. ¿Estamos? Muy bien, déjeme terminar con este pasaje en esta primera causa raíz, que son diferencias de opinión. Que las diferencias de opinión no nos lleven a destruir. Esta es una instrucción clara de las Sagradas Escrituras. Mire cómo lo pone el Señor en su palabra. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Mire, cuando le preguntó el doctor en la ley al Señor que cuáles eran los mandamientos más grandes, le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y la segunda, que es en la misma magnitud, amarás a tu prójimo. Aquí el apóstol Pablo está resumiendo en un solo pasaje: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose, ¿por qué? Porque yo opino tal cosa, porque yo creo tal otra, porque yo digo que sí, yo digo que allá, yo digo que arriba, el otro que abajo, que el otro que en medio, que el otro, devorándose unos a otros, tengan cuidado, amados, corren peligro de destruirse los unos a los otros. Yo me tengo que preguntar siempre, la opinión que yo tengo o la manera como yo hago las cosas, en vez de edificar, estoy dañando la integridad de los demás. Si no estoy edificando, no, estoy destruyendo. Si no estoy construyendo, estoy destruyendo. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debe procurar edificar la vida de la otra persona. Y edificar significa que el otro yo le pueda servir de facilitador para que él pueda crecer en fe, que él pueda crecer en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de su voluntad, en el conocimiento de su palabra, en su madurez, que vaya creciendo. Esa es edificación. Edificar es poner un ladrillo, poner el otro encima, poner hasta que se vaya haciendo el edificio, teniendo el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, hermanos, y es que yo le tiro a aquel y el otro que no sé qué. Si se están mordiendo, tengan cuidado, porque corren peligro de destruirse unos con otros. Y aquí, hermanos, cuando ya la cosa se pone fea, que en vez de edificarnos, nos ponemos a destruirnos, es cuando nos metemos directamente en pleito con el Señor. A estas alturas de lo que hemos estado estudiando este año, tanto los domingos como en el discipulado, debe quedarnos clarito a cada uno de los que estamos aquí, de que el trato con mi prójimo es esencial en la práctica de mi fe en el Señor. Se lo voy a repetir. El trato con mis semejantes, sean cristianos o no, es esencial, es la demostración de mi fe verdadera, pura, santa, con respecto a lo que hay en mi corazón. Y cuando no lo hago, yo voy a tener serias consecuencias delante del Señor. Porque el Señor, al igual que Caín, me va a decir, ¿y dónde está tu hermano? Y la pregunta que yo le voy a hacer al Señor, ¿y es que yo soy acaso guarda de mi hermano?
que yo soy el profesor que lo tiene que andar cuidando, como que es kinder este asunto, que cada quien ya está maduro. Y la respuesta del Señor va a ser sí, para eso te creé, no te creé para ser egoísta, para ser un autosuficiente, para ser un llanero solitario. Yo te creé para actuar en sociedad, para actuar en hermandad, para que tus dones y talentos sirvan para edificar la vida del otro, no para destruirlo, como Caín terminó matando a su hermano Abel. Y ya sabemos las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la locura de Caín? Que fue expulsado de la presencia del Señor. Y eso es gravísimo, ¿no? ¿Cómo se llama? Y lo dijo el Señor, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando yo no perdono a mi hermano que me ofende, yo inmediatamente rompo la comunión que tengo con el Señor. Inmediatamente. Inmediatamente yo le pongo pausa a mi relación con el Señor. Y no solamente pausa, pongo en tela de juicio lo que el Señor va a hacer con mi vida, porque estoy echándole leña al fuego para que el Señor vaya en contra de mi persona como tal. Primero, haciéndose, no prestando atención a lo que yo, no es que no nos presta atención, el problema es que no nos contesta. Y dice, ¿por qué no me contesta? Y lo vivimos nosotros los esposos. Dice, traten a su esposa como a vaso más frágil. ¿Para qué? Para que sus oraciones no sean estorbadas. Es el mismo principio. Cuando yo tengo rencillas, cuando tengo algo en contra de mi hermano que no he podido superar, que no he podido llegar a feliz término, que no he podido dejar atrás, lo que tengo es una lejanía con el Señor. Mis oraciones son estorbadas. Perdona nuestro. ¿Y qué pasa cuando no somos perdonados? Pues Isaías dice, la mano del Señor no se ha cortado para salvarlo, ni él no está, haciéndose de la vista gorda o de los oídos gordos, como dicen los gringos, que para no escuchar, pero vuestros pecados, dice, hacen separación entre el Señor y ustedes. Y eso es justamente lo que pasa, porque el Señor sí ve, amados, sí ve, pero con seriedad, ve que yo realmente no estoy amando a mi hermano, que me estoy amando a mí mismo, sí, pero a mi hermano no lo puedo ni ver ni en pintura. Segunda causa raíz. Y esta parte es importante, más que la entendamos. Yo he descubierto 8 causas raíces del por qué podemos enojar. La primera es diferencias de opinión. Todos tienen tu opinión, yo tengo mi opinión. No hay doctrina que diga esto en la escritura, pero esta es mi opinión y que no sé qué, y qué, pues vos tenés que pensar igual que yo. No se puede, cada cabeza es un mundo. La segunda es necedad. Necedad es la terquedad de insistir en algo como que si fuese cierto. Y lo que salta a la luz cuando yo me enojo es lo que existe dentro de mi ser, que es necedad. Mire cómo lo pone el escritura. Proverbios 12:16. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Un necio, dice, se enoja enseguida. Es de mecha corta. ¿Por qué el necio se enoja enseguida? Porque para él cree que la luz blanca es negra y sigue insistiendo en que así le hayan probado científicamente que la luz blanca es blanca, que el caballo blanco es blanco, que la pared blanca es blanca. Pero yo sigo con la roncha en mi corazón. Eso es necedad. Insistir en creer un error, dice la escritura. La máxima necedad que hay, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Con tantas evidencias que hay en el planeta, animales, árboles, seres humanos,
el cielo, la sabe, o sea, sobra quien predique de que hay un Dios creador. El necio sigue insistiendo en una mentira, creyendo que esa mentira es verdad. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, cuando yo creo una mentira, exploto fácil, aun cuando se me revela la verdad en la cara. Pero mire el otro extremo, porque esto es antitético, anti un tema y después el otro. Esto así y esto es así. Pero una persona sabia, ¿quién es una persona sabia? Es una persona pensante. Es una persona que no deja aflorar sus sentimientos, que la cabeza puede más que los sentimientos. Y hay gente que le cuesta más tener ese filtro. Hay gente que dice las cosas y después se arrepiente. Hay gente que las razona, que las piensa y dice, no, si lo digo de esta manera, en vez de edificar, voy a dañar, voy a perjudicar. En vez de que esto sirva para solucionar el problema, yo lo estoy haciendo más grande. Un necio se enoja enseguida. Mecha corta. ¿Por qué se enoja enseguida? Porque hay algo en su corazón. Hay mentiras en su corazón que él las cree como que son verdad. Pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. O sea, vea lo drástico que lo pone la escritura. Una persona que es necia, solo le pasan una pluma por la nariz y revienta. Que no sé qué. Pero alguien que sabe, aún ante un insulto, aún ante una denigración, puede mantener la calma. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de parte del Señor. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de vivir bajo el temor del Señor. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de caminar con el Señor. ¿De dónde viene la sabiduría? De saber la voluntad del Señor. Entonces, cuando mis emociones me dominan, es porque hay muy poca sabiduría dentro de mi corazón. Hay muy poca palabra de Dios dentro de mi corazón. Y lo que aflora, lo que sale de mi corazón, de la abundancia de lo que hay en el corazón, dice la escritura, de eso habla la boca. ¿Qué hablamos? Sandeces. ¿Qué hablamos? Insultos. ¿Qué hablamos? Improperios. ¿Qué hablamos? Se nos sale la caja de lustre con facilidad. O realmente, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, para que puedan edificarse unos con otros, para que canten en sus corazones con la voluntad, con la adoración que el Señor se merece, porque esa es su voluntad. ¿Estamos claros hasta acá, Amado? ¿Preguntas? Hola, hola. Estamos bien, pastor. Gracias. Ok, vamos a la tercera causa raíz. La tercera causa raíz son palabras ásperas. Otra vez, ¿verdad? Yo debo, o sea, una persona sabia mide las palabras. No deja irse a la primera. Piensa si está edificando o no está edificando. No saque el machete de primas a primera. Dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta hasta la ira quita. Alguien está enojado, pero le sale con alguien con mansedumbre. Si yo le salgo de 80 decibeles a 100 decibeles, estoy haciendo más grande ¿cómo se llama? El problema. La palabra blanda. No, no es así. Mira, ya va a pasar esto. No te preocupes. No, mira, si conoce a tu hermano, hombre, y por eso le vamos. No, tranquilo, hombre, no te preocupes. Más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué sale de nuestra boca?
¿Salen palabras blandas o salen palabras ásperas? Palabras hirientes. Y las palabras, amados, el problema que tienen las palabras es que hieren la dignidad y las emociones de las otras personas. Si yo no tengo el cuidado del buen uso de las palabras a la hora de hablar y comunicarme con las personas, es que yo soy así, es que yo soy indio, es que... No, hermano, si somos hijos de Dios, si estamos en este proceso donde nos están martillando la imagen y semejanza del Señor cada vez que nos exponemos a su palabra, y necesitamos que salgan de nuestra boca palabras de edificación. Y mire, si tenemos a alguien de confianza con el que convivamos, ¿verdad? Todos los días, preguntémosle, mira, amigo, amiga, mira hermano, mira hermana, ¿qué realmente decís vos de mí? ¿Cómo es mi manera? ¿Cómo es mi trato con los demás? ¿Hablo palabras hirientes? ¿O realmente hablo palabras que edifican? Palabras que vienen a solucionar los problemas y no palabras que vienen a hacerlos más grandes. Porque para hacerlos más grandes, amado, lo que necesito es un tonto. Para resolverlos necesito un sabio. Decía mi abuelito, ¿va? ¿Quieren ver un vivo en apuros? Póngale un tonto a la cola. Decía. Y es cierto, ¿va? Un necio hace que el bosque se encienda. Si dice la Escritura, lo dice Pedro, Santiago, ¿verdad? Una pequeña fuego puede incendiar un bosque. Sí, el poder que tiene la lengua, las palabras, porque hieren, porque dañan, porque ofenden a ¿cómo se llama? A las demás personas. Y el problema es que las palabras no se pueden retroceder. Es como la leche que se cae al suelo. Ya sobre la leche derramada no hay nada que hacer, más que pedir perdón, más que pedir disculpas. Por eso es importante que la palabra del Señor abunde en nuestros corazones para que nuestras palabras no sean ásperas, sino que sean palabras blandas, palabras que resuelven, palabras que edifican, palabras que construyen la vida de otras personas y no palabras de juicio, palabras de improperio, palabras hirientes. Cuarta, causa raíz, las provocaciones. Hay gente que le encanta provocar, ¿verdad? Que le encanta cucar a la otra persona, que le encanta, ¿cómo se llama? Con gestos, con palabras, con díceres, con señales, provocar a la otra persona para que ande hablando tonteras. Dice Proverbios 30:33. Ciertamente el que bate la leche va a sacar mantequilla. Entonces, una cosa es consecuencia de otra, es lo que está diciendo. Y el que recio se suena, las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. No esperemos provocar a otro y esperar que las cosas se van a volver color de rosa. Si provocamos a otra persona, vamos a producir pleito. Y dice la Escritura que los hijos de Dios somos pacificadores. Pacificadores es que donde hay pleito, nosotros en vez de hacerlo más grande, lo reducimos. Bajamos los decibeles, bajamos el ímpetu, bajamos los ánimos, resolvemos las cosas, tratamos de ¿cómo se llama? De que el pleito no siga, que se haga más grande. Pero la provocación, o sea, y miren, una persona que esté herida es la que produce que las palabras que salen de su boca hieran también a otra persona. Entonces,
provocamos al otro mandándole mensajes, porque yo le digo a Pedro para que le diga a Juan, porque diferentes maneras de provocar. Y lo único que hacemos con provocar es causar ira, enojo en la vida de mi hermano. Y dice la Escritura, hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos también vamos a cosechar. Yo no espero sembrar provocación en la vida de una persona y esperar que me salgan dulces, esperar que me salgan peras en miel. Cuando yo provoco, voy a esperar que haya pleito. Y el problema es que uno no sabe con qué loco se está topando. Y en este país, amado, la gente anda bien exacerbada. Aquí cualquiera en el tráfico le saca el corvo a uno, le saca la pistola, lo puede balacear. La gente anda tan tensa y mire la cantidad de accidentes, la cantidad de problemas, la gente cómo anda amargada. Y saben una cosa, me preocupa grandemente que en este país creo que vienen más artistas que en Miami, que 2 conciertos a la vez, que el uno a la semana hay 3, 4 conciertos, porque la gente anda buscando una vía de escape de su realidad. Pero eso es lo que habla, no es que estamos en una sociedad pacífica, en una sociedad tranquila, sino en una sociedad exacerbada, en una sociedad que con poquito tiene solo se tiene un fosforito y ¿cómo se llama? Y hermanos, la gente quiere ver en una iglesia personas que resuelven, personas que edifican, personas que se aman, que tienen blandas respuestas, que no provocan, que calman las cosas, que se toleran, que realmente demuestran el amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones. Ustedes me detienen si hay preguntas. Número 5, raíces de amargura. Raíces de amargura no tiene que ver con heridas del pasado que yo no he sabido superar, porque las tengo ahí bien guardadas y ni siquiera el Señor se las he querido entregar. Y el problema de las raíces de amargura es que comienzan con una raíz, pero se va construyendo y se va haciendo un árbol frondoso y echando frutos y provocando al grado tal que mire lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, eso es, pónganle atención. Esto no es asunto de tomarlo con liviandad. Hay que observarlo bien. No sea, dice, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto es, vivir en un estado de gracia. ¿Cuándo es que yo no vivo en un estado de gracia con el Señor? Cuando no soy capaz de perdonar a mi hermano. Y no nos demos garabato, amados. No hay manera de vivir en un estado de gracia sin haber resuelto heridas del pasado. Sean de lo que sea. Heridas con los padres, heridas con cónyuges, con parejas, con amigos, heridas con hermanos de la iglesia, heridas con lo que sea. Si esa raíz de amargura está en mi corazón, el problema siempre no van a ser los demás, el problema soy yo. Hay gente que está amargada en su corazón, que creen que divorciándose y volviéndose a casar resuelven el problema, porque creen que la pareja es el problema. Cuando se dan cuenta que la segunda esposa es peor que la primera, creen que también es la segunda esposa, sin darse cuenta que el problema no es ni la primera ni la segunda, sino que son ellos los del problema. Y yo tengo que examinar, tengo alguna herida del pasado, estoy en paz con mis padres, estoy en paz con mis hermanos, en la carne estoy en paz con mis hermanos en la fe, porque el estar en esta situación no vivo en un estado de gracia con el Señor. Y que brotando alguna raíz de amargura, que ya está sembrada en el corazón. Y déjenme decirle algo,
Satanás es experto, cuando digo Satanás son todas las huestes de maldad, es experto en poner disensión entre hermanos. Expertísimo. La manera como tiene Satanás de frenar el avance del reino del Señor es poniéndonos a pelear uno con otro por estupideces, ni siquiera por doctrinas de la Biblia, y a veces ni siquiera por opiniones, sino porque me dijeron, que me contaron, que el otro dice, que el otro, que surgiendo, brotando una raíz de amargura, o se estorbe. Y mire cuál es el problema. Y por ella muchos sean contaminados. Problema que tengo yo de no tener una raíz de amargura atendida en mi corazón es que yo voy a creer que el problema son los demás. Y como los demás son el problema, yo voy a echarle ajenjo, a escupir ajenjo a mis hijos, a mi casa, a mis amigos, a los vecinos, a los de la iglesia, a los del ministerio, y voy a hacer una regazón de ajenjo en la raíz más amarga, porque tengo en mi corazón raíces profundas de amargura que no he sabido lidiar con ellas. Y necesito pedirle el auxilio al Señor y decirle: Señor, sana estas heridas que tengo en el corazón. Sáname la ofensa aquella que me hicieron. Sana. Y dice, la instrucción bíblica dice lo siguiente, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay situaciones en las que uno no se puede poner en paz porque el hermano con el que peleé fue para Estados Unidos y yo ni sé para qué estado se fue. Yo no puedo reconciliarme con él. Pero en cuanto dependa de los... ¿Y sabe qué? En el 99.9% de las veces depende de mí el estar en paz con mi hermano. Y es nada más un tema de obediencia al Señor. No es un tema de ¿cómo se llama? Es que yo estoy esperando que el pastor... Hermano, tenemos la instrucción del Señor. En cuanto imagínese usted, yo en un pleito de casa que me voy a meter, suficiente tengo con los míos. Mire, pastor, que me estoy esperando aquí que el pastor venga para arreglar el pleito que yo tengo con mi mujer. Si la mujer es tuya, no es la mía, no fregué. Arreglarlo vos, si vos sos el del problema. No me estés esperando a que yo llegue. Poner las cosas. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los seres humanos, con todos los hombres, porque esa es la voluntad del Señor. Porque de lo contrario, vamos a abrir de par en par las puertas de nuestro corazón para que ahí se siembre una raíz de amargura que puede venir a ser un problema tan grande, no solo a nivel de familia, sino que a nivel espiritual, que puedo hasta destruir una comunidad de fe, una comunidad cristiana, por no tener atendidas esas raíces de amargura. Miren bien, dice el escritor de Hebreos, mírenlo bien. No se dejen, amados, vencer por esta situación. Antes, entre más pequeña está la raíz, resuélvanla, corríjanla. No le den largas al asunto. No le den largas a esta situación. Arréglenla entre ustedes, amados. Si son cristianos, los que estamos aquí en discipulado, con excepción de muy poquitos, tenemos la madurez suficiente para acercarnos a alguien, y si hemos ofendido o hemos creído que hemos ofendido al otro, pues disculparnos y borrar mi cuenta nueva. Eso es lo que espera el Señor de nuestras vidas. Número 6, egoísmo. Egoísmo es a mi manera o no se hace nada. Egoísmo es todo para mí. Egoísmo es aquí se hace como yo digo. Filipenses 2, del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda es por pleito.
como vos dijiste tal cosa, entonces yo voy a hacer tal otro. Nada, dice la instrucción bíblica. No hagan nada por pleito o por vanagloria. Ya les voy a demostrar yo que yo predico mejor que estos pastores. Ya les voy a demostrar yo que yo canto mejor, que yo toco mejor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ante bien con humildad, porque hay que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy, dijo él, manso y humilde de corazón, estimando, y aquí es donde está el secreto de todo esto, hermanos, para yo no llenarme de orgullo, para yo no llenarme de altivez, para no llenarme de vanagloria y no andar de pleitisto, yo tengo que estimar a los demás como superiores a mí mismo. Porque cuando yo veo para abajo a mis hermanos, yo les voy a demandar que ellos me sirvan a mí. Pero cuando yo voltee a ver para arriba a mis hermanos, yo me convierto en servidor de mi hermano. Piénselo de esta manera. La siguiente vez que tengamos un caso de servir, de poder servir a alguien, pregúntese, hágase esta pregunta. Si esa persona fuera nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo trataríamos? ¿Lo trataríamos de la misma manera como yo estoy viendo a esta persona? ¿O realmente trataría a nuestro Señor Jesucristo como Él es, como el Rey de Reyes y Señor de Señor? Y yo no creo que ningún cristiano en su sano juicio vaya a demandarle a nuestro Señor Jesucristo que le sirva, que le lave los pies, sino que va a ponerse como María a los pies del Señor para adorarlo, para bendecirlo, para pedirle perdón, para lo que sea, para exaltarlo, pero a los pies del Señor. El Señor, amados, quiere. Por eso nos puso imagen y semejanza a todos los seres humanos. Y por eso prohibió que se hicieran imagen y semejanza de Él, porque ya tenemos esa imagen y semejanza. Todos los seres humanos que están alrededor nuestro son imagen y semejanza de nosotros. Y por eso Él quiere que yo vea, que yo me estime a mí mismo como inferior a mi hermano, para que yo a mi hermano le pueda servir. No mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Miren qué cosa más maravillosa. Amados, el mundo está lleno de orgullo, de altivez. Y nosotros nos vamos por esa vía. No somos hijos del reino, somos hijos de las tinieblas. El reino de Dios es bien diferente. El reino de Dios es de justicia y de paz. El reino de Dios es, hermano, yo estoy aquí para servirte, no para servirme yo con la cuchara más grande. Yo estoy aquí para edificarte, yo estoy aquí para bendecirte, yo estoy aquí para que juntos adoremos al Señor, que estemos en paz, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Número 7, rebeldía. Rebeldía significa no estar sujeto a la autoridad correspondiente. Dice Romanos 13, 1 y 2. Sométase. ¿Qué quiere decir sométase? Y amado, someterse no es un acto de humillación, es un acto de orden. Se lo voy a volver a repetir. Someterse, cuando habla en la Escritura que la mujer debe estar sumisa a su marido, no es un acto de humillación. En otras palabras, que el marido la va a ver como que es cucaracha. Es un acto de orden. Yo me tengo que someter a mi jefe, porque en la organización así está, hay un jefe sobre mi cabeza. En la iglesia hay pastores establecidos para tener orden. Ese es el orden establecido por Dios. Hijos, sus padres son ese orden. En el más sentido de orden, papá primero, mamá después. En
En un país, presidente, y luego están los ¿cómo se llaman? Los funcionarios. Sométase, porque ese es el orden divino. Toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. A ver, amados, hay autoridades que son funcionales. A ver, y esto es importante que lo veamos. Por ejemplo, ¿quién es la cabeza de la casa en un hogar? El esposo. Bueno, pero resulta que quien administra mejor el dinero es la esposa. Porque el esposo es botarata, porque anda aquí, que compra allá, que no sé qué. Que a él hay que llevarlo al súper sin cartera, porque anda queriendo comprar todos los churros que ven. Aunque el marido sea la cabeza, porque quien hace mejor las cosas es la esposa, no comete ningún acto de ser gallina. El hombre que dice, mira, hija, vos administrás mejor esta situación, yo me voy a someter a vos en esta situación. Vos sos la que vas a llevar las finanzas de la casa, yo voy a trabajar, voy a proveer, me gusta cómo administras las cosas, el dinero, cómo lo colocas, cómo hacer buen uso de él, que hasta te sobra, a mí nunca me sobra, a mí siempre me anda haciendo falta, yo me voy a someter. Yo sigo siendo la cabeza, no se esponje por eso. Pero en esa situación circunstancial, yo me tengo que someter a la autoridad porque ella es mi autoridad, porque yo no tengo esa madurez en la administración del dinero como la tiene mi pareja. Y así sucede en las iglesias, hermano. Por ejemplo, déjenme ponerle un ejemplo. Tenemos un ministro de alabanza, y que es el que maneja, Alfredo en este caso es el quien dirige el ministerio de alabanza bajo la supervisión del pastor David. Alfredo perfectamente puede, sin que nos expongemos, ni nos alteremos, ni es que yo soy el pastor general, de decirnos, mira, porque en el cántico él es el que está guiando al pueblo en la adoración. Él puede decir, pastor, mire, ayúdenos en tal cosa. O venga, cante con nosotros. O mire, usted que puede tocar el piano, toque el piano. O usted la batería. Mire, que fíjese que no, mire. ¿Y cuál es el gran problema? ¿Cuál es la gran corona que yo tengo como pastor general para no hacerle caso a Alfredo en cosas que son tan sencillas de seguir? A mí no me quita la corona en servir a los demás. Al contrario, me hace más grande ¿cómo se llama? El servir a los demás. Sométase a la autoridad, amado. Porque, mire, y este es el problema con la rebeldía. De modo, dice, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. En otras palabras, el pleito ya no se vuelve contra el hermano, se vuelve directamente con el Señor. Y ahí donde estamos mal. Tenemos que cambiar la perspectiva del sometimiento a las autoridades. Una esposa que no se quiere someter a su esposo, hijos que no quieren someterse a su madre, a su padre, miembros de la iglesia que no quieren someterse a sus pastores, y así en la cadena de autoridad, porque Dios ha establecido autoridad no para llevar el garrote, es para tener un orden, porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y no hay ningún acto de humillación de mi parte. El que me pidan servir. Mire, pastor, el que no va a predicar, no puede dar usted la clase dominical. Con mucho gusto. Tengo años de no estar con los niños. Me encantaría estar ahí.
a mí no me denigra. Es que yo soy el pastor general. Vos, tu abuelita, si vos sos un siervo del Señor, y dice la Escritura que entre más responsabilidad tiene uno en el reino del Señor, tiene que convertirse en el servidor de los demás. Porque esa es la grandeza de un hijo del reino, el ser servidor de los demás. Y los que resisten, o sea, si yo soy revoltoso, acarrean condenación para sí mismos. A ver, entendamos la palabra condenación, ¿no? Porque es dura la palabra que ocupa el apóstol Pablo en esto. Una cosa es que yo sea llevado a juicio, como dice el Señor, el que llame fato a su hermano esté expuesto al concilio. O sea, si yo me enojo por gusto con mi hermano, a mí me van a llevar delante del Sanedrín, pero no el Sanedrín de aquí de la tierra, sino el Sanedrín allá donde está el Señor, con todo su séquito de cómo se llama, de seres celestiales. Y gracias al Señor que nuestro Señor Jesucristo sirve de abogado, ¿verdad? No porque estaríamos fritos. Una cosa es que me lleven a juicio, porque en un juicio yo puedo salir inocente, puedo ser declarado inocente. Pero cuando habla la palabra condenación es porque ya me llevaron a juicio y ya me dieron sentencia. Este reo está condenado para tantos años de prisión en tal parte. Ya el juez dictó sentencia en contra de ¿cómo se llama? En contra de esa persona. Y aquí el juez con el que nos estamos peleando, cuando no nos queremos someter a las autoridades establecidas, es directamente con el Señor. Y como yo quiero ser rebelde y como a mí me vale madre la autoridad de los demás, y yo hago lo que a mí se me venga en gana, con quien yo me estoy peleando no es con el jefe, es con el Señor. Y como es con el Señor, este asunto es como pelearse con el juez. A mí me tocó un par de ocasiones ir a un juzgado en Estados Unidos, representando a la compañía. Yo una noche antes decía, ¿verdad? Si me llega a preguntar tal cosa, voy a decir tal cosa y voy a decir tal otra. Una cosa es verla venir y otra cosa es platicar con ella. Cuando la jueza entró, amado, ahí abogados de 700, 800, $1,000 la hora, de pie, con la autoridad investida, y uno siente el peso del juez. Y ahí la juez regaña a ¿cómo se llama? Al que se le ponga enfrente cuando están saliendo del guacal. Y ahí cuestiona, ahí a uno la palabra de esa, porque era una juez, una mujer, pues esa mujer lo podía zampar preso a uno. Mejor que, ¿cómo se llama? Doblar los cachos y no pecar de orgulloso, porque está peleando. Pues imagínense cómo será con el Señor, de pelearse para acarrear condenación para nosotros mismos, el no someternos a la autoridad. Y la última más, sensualidad. Sensualidad quiere decir cero vida espiritual. Yo me dejo guiar por los sentidos. Es que Dios ha puesto en mi corazón, no te ha puesto nada. Es que yo siento, es que un calorcito que me sube y que me baja. Eso es sensualidad, querer hacer de la vida espiritual algo de los sentidos. Miren lo que dice el Señor. Judas 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dijeron los apóstoles. Y si lo dijeron los apóstoles, porque ya lo ha dicho el Señor también. Los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Cuando yo ando de acuerdo a los deseos de mi carne, no ando en el espíritu. Ando nada más, no siendo guiado por el espíritu, sino dándole rienda suelta a los frutos de la carne. Estos son los que causan divisiones.
ve que darle rienda suelta a la falta de autoridad, rienda suelta a las raíces de amargura, rienda suelta a palabras ásperas, rienda a todo lo que hemos visto, lo que causan son divisiones. Esto dice que son los sensuales. Sensuales es que te dejan guiar por sus sentidos y que no tienen al Espíritu. Todos los cristianos tenemos el Espíritu de Dios. Pero la cosa es, si yo estoy permitiendo que el Espíritu del Señor sea quien gobierne mi vida, mis acciones, mis decisiones, lo que digo, lo que decido, lo que hablo, el trato con mi semejante, o me estoy dejando llevar por el leviatán que llevo dentro. Me estoy dejando llevar por mis sentimientos. Me estoy dejando llevar por mis percepciones. Me estoy dejando llevar porque yo creo que así es y punto. O estoy realmente caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu es teniendo esa cercanía con el Señor, teniendo esa limpieza constante de mi ser, de mi corazón, de un corazón sensible a la voz del Señor para obedecer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Preguntas, amados, si es que hay preguntas. Hermana Carmesita. Judas 17, ¿qué dijo, hermanos? Solo tiene un capítulo, es 17, del 17 al 19. Ok, gracias. Yo dije, ¿qué pregunta teológica me va a hacer la Carmencita que me va a sacar de base? Son bromas. Preguntas, amados. Los he visto bien callados ahora. Hola, hola. Nada, cero preguntas. Es que nos ha dejado pensativos con todo lo que nos ha dicho, pastor. Miren, si ustedes ven, las predicaciones de hoy son que de la prosperidad, que el fuego, que el hablar en lengua, que la unción, que no sé qué. Y el trato al prójimo, cero a la izquierda, en los púlpitos de hoy. Hoy les he leído la Biblia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿De qué habla la Escritura? Del trato que debemos tener con nuestro prójimo. No lo puedo estresar más, amor. No lo puedo hacer más énfasis al trato que debemos tener con nuestro prójimo. Porque eso es lo que está martillando nuestro Dios en nuestros corazones. Déjenme decirle algo. En escasos 300 años, la iglesia primitiva puso de rodillas al Imperio Romano. No lo hizo con milagros, no lo hizo con campañas, con cruzadas, con estrategias evangelísticas. Lo hizo demostrando el amor de Cristo aún cuando eran perseguidos. Y en 300 años, el Imperio Romano terminó oficializando al cristianismo como la religión oficial del imperio, porque ya era algo inevitable. O se montaban, o el reino, o el imperio desaparecía, por no montarse en eso que estaba agarrando tanta popularidad. Pero es el amor de Dios para con nuestro prójimo lo que hace la diferencia con este mundo. Amén.